Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Hoy estaremos estudiando en el libro de Génesis, capítulo 18. Como es costumbre, vamos a leer todo el capítulo, pero el verso para analizar en esta oportunidad es el verso 14. Entonces vamos a leer el capítulo de Génesis 18. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del rebledo que pertenecía a Manre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras le traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo: no es cierto, sí te reíste. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, dijo el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo le escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias
a que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar: ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor. Aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó: no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó: no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo: dado que me he atrevido a hablar al Señor, permítame continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubieran tan solo 10? Y el Señor contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham se regresó a su carpa. Amén. Bien, hemos dado lectura al capítulo 18 de Génesis y ahora vamos a hablar acerca de este capítulo. Vamos a ver que aquí se narra la visita de 3 hombres a Abraham. Estas 3 personas, estos 3 hombres, son considerados como mensajeros de Dios. Este capítulo 18 hace parte de la vida de Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es el patriarca del pueblo de Israel, al cual Dios le ha hecho una promesa de que él sería el padre de una nación, de una gran nación. También aquí en este capítulo se habla de la hospitalidad. Vemos cómo Abraham corre cuando ve a estos 3 hombres. Algo especial tuvo que ver Abraham en estas 3 personas que eran 2 ángeles y el Señor.
aquí se habla de la hospitalidad. La hospitalidad en aquellos tiempos, en la cultura del Oriente Antiguo, la hospitalidad era algo fundamental. Era como un deber sagrado, ser hospitalario, atender bien a las personas. Cuando Abraham ve a estos 3 hombres, reconoce que son importantes y él está solícito, él corre a recibirlos. Abraham, fíjense que leyendo el capítulo, Abraham les prepara comida, los pone bajo la sombra de un árbol. Cuando ya ellos comen, viene uno de estos hombres y le dice a Abraham que su esposa Sara tendrá un hijo. Sara está escuchando desde la tienda, pero ella se ríe. Ella no cree en esta promesa porque ella es muy vieja, tiene una edad avanzada, lo mismo el señor Abraham. Ella se ríe entre sí, pero el Señor que todo lo ve, el Señor que todo lo sabe, Él dice que ella se ríe. El Señor le dice, ¿por qué te reíste? Ella dice que ella no se ha reído. Él aquí en este diálogo, el Señor Dios, Él hace una pregunta. Una pregunta que es como una afirmación bien poderosa de parte de Dios, porque Él dice que nada es imposible para Dios. Todo este diálogo se da y resulta que cuando ya esta visita de estos 3 hombres que llegaron a visitar a Abraham, entre esos está el Señor, Él le cuenta a Abraham la intención de destruir a 2 ciudades, a Sodoma y a Gomorra, porque son unas ciudades donde hay gran pecado. Entonces vemos cómo Abraham intercede por los justos que están allí. Este diálogo nos hace pensar en la relación que tiene Abraham con Dios, una relación muy, muy íntima, muy de amigos. En este capítulo podemos ver cómo Abraham intercede, cómo ora, le pide al Señor, le ruega. Y el Señor le responde y también Dios muestra su justicia y su misericordia. Cuando se nos habla en este capítulo de la hospitalidad, esto nos está diciendo a nosotros los creyentes cómo debe ser el trato entre nosotros los creyentes y también con otras personas. En Hebreos 13, verso 2, hace mención de que algunos por practicar la hospitalidad han hospedado ángeles sin saberlo. La promesa de Dios, la promesa que hace Dios a Abraham, de que Él le va a dar hijos y que de ese hijo va a venir descendencia, aquí en este capítulo es reafirmada. Cuando Sara se ríe, esto simboliza la incredulidad del ser humano que no cree en las promesas de Dios.
Cuando Abraham intercede por los justos, esto también lo podemos nosotros reflexionar, pensar acerca de esto, porque nosotros los creyentes también podemos interceder ante Dios por otras personas. ¿Cómo sería esta intercesión? Sencillo, orando. Nosotros podemos orar por nuestros hermanos en la fe y por aquellos que tampoco son hermanos en la fe, pero que también necesitan de una oración que uno eleve al Señor para que el Señor tenga misericordia. La presencia de estos tres hombres en la vida de Abraham representan la presencia de Dios en la vida de este hombre. Cuando Sara se ríe, está demostrando incredulidad. Pero vemos que a pesar de que ella no cree, a pesar de que le produce risa porque ambos son viejos, ambos son ancianos ya, aún así Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Hablando de que Abraham intercede por los justos que puedan haber en estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que van a ser destruidas. Esto nos hace acordar cuando leíamos en Éxodo cómo Moisés también intercedía por el pueblo de Israel cuando el pueblo se rebelaba contra Dios y entonces Dios decidía destruirlo y Moisés intercedía, Moisés oraba y le pedía al Señor que no lo hiciera. Bueno, en este capítulo vemos que se muestra la hospitalidad, se muestra el cumplimiento de la promesa porque el Señor le va a afirmar a Abraham de que Sara le va a dar un hijo. Y también nos muestra cómo Abraham intercede por los justos, por aquellos que son fieles al Señor. Entonces, hablando del verso 14, en el verso 14, Dios ha hecho una promesa a Abraham y a Sara sobre el nacimiento de su hijo Isaac. Sara se ríe por su incredulidad, porque como dije antes, Abraham y ella, Sara, ya son muy ancianos, son viejitos. Y por parte de Dios hay una pregunta. Y él aquí en este capítulo dice, ¿hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay límites. Él puede hacerlo todo porque Dios es poderoso. Cuando los creyentes tenemos fe en las promesas del Señor, en esas promesas que para los seres humanos, para las personas, parecen imposibles, parece que el Señor no pudiera cumplir esas promesas. Para los seres humanos es imposible, pero para Dios no. Y nosotros los creyentes tenemos fe en las promesas del Señor. Porque para Dios no hay nada difícil.
aquí en este capítulo, en este verso, cuando el Señor habla del tiempo, porque Él habla del tiempo, dice que en el tiempo señalado, aquí el Señor nos está enseñando hoy que Él tiene un plan y un tiempo fijado para cumplir sus promesas. Lo que nosotros debemos tener es paciencia. Nosotros los creyentes debemos esperar con fe, confiando que Dios cumplirá sus promesas en el momento adecuado. Dios puede traer vida, puede traer esperanza, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. Dios transforma lo que parece ser el fin de algo en un nuevo comienzo. Ese es Dios. Para Dios no hay nada imposible. En esta enseñanza de hoy, Dios nos desafía a confiar en Él, incluso cuando la situación parece imposible. Aquí este estudio nos invita a reflexionar cuando tenemos dudas, cuando dudamos de la capacidad de Dios de cumplir sus promesas, lo que nos ha prometido. En la palabra, en la Biblia, hay promesas de Dios para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer, tener fe, tener paciencia, esperar, orar, interceder, y el Señor cumplirá su promesa. El Señor nos enseña a esperar el tiempo de Él, no en el tiempo humano, en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Porque los planes de Dios para nosotros, los creyentes, los planes que Dios tiene para nosotros son planes perfectos. Les voy a hablar de un ejemplo. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo de un par de ancianos también, al cual Dios les prometió un hijo. ¿Dónde podemos leer esto? Esto está en Lucas 1. Ahí se nos cuenta la historia de Zacarías y Elizabeth, que ellos van a ser a la postre los padres de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué podemos decir en este estudio? Que Dios es poderoso. Pero nuestra fe también es importante. Hay también que tener paciencia y esperar el cumplimiento de las promesas de Dios con nosotros. Bueno, hermanitos, que Dios me los bendiga.